Gerardo, hola, Jorge. Qué bueno que pudimos sentarnos a conversar hoy con calma. Sabes que he estado profundizando mucho en este tema del diseño original y la ley divina, y realmente quería compartir contigo cómo se engrana todo esto. Para mí, cuando entiendes que Jehová es la fuente inagotable de la vida y que su naturaleza esencial es el amor, la idea que tenemos de la ley cambia por completo. Durante siglos se nos ha enseñado a ver la ley como un código frío, una lista de restricciones impuestas desde afuera por un soberano distante que solo busca medir nuestra obediencia. Pero cuando examinas las escrituras con detenimiento, te das cuenta de que la ley divina no es un decreto judicial arbitrario, sino el diseño operativo natural de la realidad moral. Es la descripción de cómo funciona la vida cuando está conectada a la fuente. Es como la ley de la gravedad en el plano físico, la manzana no cae porque haya una patrulla persiguiéndola, sino porque la gravedad es la realidad de cómo funciona el cosmos. De la misma forma, los mandamientos no son reglas inventadas, son la descripción de la gravedad espiritual del universo. Cuando el salmista dice en el Salmo 19 que la ley de Jehová es perfecta y que convierte el alma, la palabra hebrea que usa para convierte es mesiva, que significa literalmente hacer volver o restaurar a su lugar original. La ley no viene a oprimirnos, sino a devolvernos al funcionamiento para el cual fuimos diseñados. Jorge, Gerardo, me alegra muchísimo tener este espacio para hablar, porque sabes cuánto me apasiona la palabra y cuánto valoro nuestra amistad. Escucho lo que dices y reconozco que tu planteamiento suena muy poético y atractivo a primera vista. Sin embargo, tengo objeciones muy serias con la manera en que estás planteando el asunto. Si reducimos la ley divina a una especie de ley de la gravedad espiritual o un simple diseño operativo natural, corremos el riesgo de vaciar la ley de su autoridad soberana y de su carácter judicial. Dios no es solo un diseñador que contempló un mecanismo, Él es el soberano del universo, el gran legislador. Cuando lees en el libro de Éxodo la entrega de los 10 mandamientos en el monte Sinaí, no ves a Dios dando una lección de física moral sobre el funcionamiento del alma. Ves al Creador del universo promulgando un código moral objetivo, escrito con su propio dedo en tablas de piedra, un estándar eterno e inmutable que exige obediencia. Si la ley fuera simplemente un principio interno o una descripción del funcionamiento natural, ¿por qué Dios tuvo que grabarla en piedra de forma tan solemne? Me parece que tu postura, aunque busca combatir el legalismo, termina diluyendo la trascendencia de los mandamientos específicos de Jehová. Mira, comprendo exactamente por dónde vas, pero creo que ahí estás cometiendo un error de categoría importante. Confundes la herramienta pedagógica con la realidad ontológica a la que la herramienta señala. Permíteme hacerte una pregunta clave para desarmar ese punto. ¿La gravedad existía antes de que Isaac Newton la redactara en una ecuación sobre un papel? Por supuesto que sí. La ecuación no creó la gravedad, la ecuación simplemente describió una realidad que ya operaba desde la creación del universo. Cuando Jehová escribe los 10 mandamientos en tablas de piedra en el Sinaí, no estaba inventando reglas morales que antes no existían o que eran ajenas al ser humano. Estaba dándole a un pueblo profundamente degradado por 400 años de esclavitud en Egipto una transcripción externa de lo que originalmente estuvo grabado en el corazón humano. El problema con tu enfoque es que convierte a la ley en un decreto nominalista, como si Dios pudiera haber dicho no matarás o, si le hubiera placido, mata a tu vecino. Si la ley es un simple mandato soberano desconectado del diseño de la realidad, la moralidad se vuelve totalmente arbitraria. Pero si los mandamientos son la expresión de la naturaleza misma de Dios, que es amor, entonces no matarás es la descripción de cómo el amor protege la vida. El Sinaí fue una condescendencia pedagógica porque el pueblo había perdido la brújula interna, no el momento de nacimiento de la ley moral. Entiendo la analogía de la gravedad, pero ahí es precisamente donde veo una contradicción profunda en tu argumento. Si violar la ley es simplemente como saltar de un edificio y sufrir la consecuencia natural de la caída, entonces estás eliminando la justicia retributiva de Dios. Estás presentando a un Dios totalmente pasivo que se limita a contemplar cómo el ser humano se destruye a sí mismo por sus malas decisiones. Pero la Biblia presenta a Jehová constantemente como un juez activo, alguien que juzga el pecado, que manifiesta su ira contra la injusticia y que aplicará un juicio final donde cada uno recibirá según sus obras. Si el pecado es solo una descalibración interna o un cortocircuito en nuestro diseño, ¿dónde queda el concepto bíblico del castigo divino, de la violación de un estatuto legal ante un tribunal celestial? Además, si nos basamos únicamente en este concepto de diseño operativo, caemos en un problema práctico gigantesco. ¿Cómo sabemos qué es lo correcto? La conciencia humana está caída y distorsionada. Sin la ley escrita, sin el estándar externo e inalterable de los 10 mandamientos, cada persona terminaría definiendo el amor a su propia manera. Necesitamos la norma externa para juzgar el estado del corazón, y no al revés.
Dices que elimino la justicia de Dios y hablo de consecuencias naturales, pero lo que ocurre es que estás manejando un concepto de justicia de corte grecorromano, de carácter punitivo y retributivo, en lugar del concepto hebreo de la justicia que protege y restaura. Vamos a analizar la consecuencia lógica de tu postura. Si la justicia de Dios es simplemente la exigencia de imponer un castigo arbitrario para saldar una cuenta legal, entonces muestras a un Dios dividido internamente, donde su justicia exige la destrucción y su amor desea el perdón. Eso destruye la unidad del carácter divino. Dios no es un juez de tribunal humano que necesita aplicar una sanción externa porque el Código Penal se lo exige. La muerte es la consecuencia natural e inevitable de separarse de la fuente de la vida, tal como la oscuridad es la consecuencia inevitable de alejarse de la luz. Cuando la Biblia habla del juicio de Dios, el acto de juzgar en el pensamiento bíblico es poner las cosas en su lugar, revelar la realidad de lo que cada uno ha elegido. Dios no tiene que inventar un castigo arbitrario, dejar que la criatura experimente la cosecha plena de su desconexión voluntaria es la manifestación más terrible y real de su juicio. Y respecto a lo que menciona sobre la conciencia caída, no estoy diciendo que la ley escrita no sea necesaria en nuestra condición actual. Claro que es necesaria, pero su función es la de un espejo, como bien dijo el apóstol Pablo. Un espejo te muestra la suciedad en el rostro, pero el espejo no te lava la cara. El error del enfoque que estás defendiendo es creer que el espejo es la meta, cuando el espejo solo existe para señalarte que tu diseño interno está roto y necesita ser restaurado por la fuente. Te acepto que el espejo no lava la cara, pero tampoco puedes tirar el espejo a la basura una vez que te has lavado. Lo que me preocupa profundamente de tu postura es que, bajo la idea de que la ley es solo un diseño operativo o que el amor es el cumplimiento natural, se abre la puerta para relativizar la validez permanente de los mandamientos específicos. Como adventista, veo con absoluta claridad en las Escrituras que los 10 mandamientos son una unidad indivisible y eterna. Cuando leemos la carta de Santiago, él dice explícitamente que quien guarda toda la ley pero falla en un solo punto, se hace culpable de todos. Él menciona mandamientos específicos como no cometer adulterio y no matar. Si reducimos los mandamientos a una vaga idea de fluir en el amor, ¿qué pasa con mandamientos tan específicos como el séptimo día, el sábado, que fue establecido desde la creación? Ese mandamiento no es una ley de la física que puedas deducir observando la naturaleza. Es un mandato revelado, un signo entre Dios y su pueblo. Si la ley fuera únicamente lo que está grabado en el diseño biológico o moral del ser humano, jamás llegarías al conocimiento de guardar el sábado a menos que haya una ley positiva, escrita y promulgada externamente por el Creador. Me da gusto que saques el tema del sábado, porque ahí es donde tu propio argumento se vuelve en tu contra y muestra las limitaciones del enfoque legalista. Vamos a examinar esto con cuidado. Tú afirmas que el sábado es un mandato positivo, revelado, que no se puede deducir del diseño humano. Pero te pregunto, ¿para qué fue hecho el sábado? El propio Jesucristo respondió a esa pregunta de manera contundente cuando dijo que el sábado fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del sábado. Fíjate en el orden de las palabras de Jesús. Él no dijo que el ser humano fue creado para convertirse en un ejecutor mecánico de una regla de 24 horas. Dijo que el sábado fue diseñado para servir a las necesidades del ser humano. El sábado es, en sí mismo, una demostración del diseño operativo natural del hombre. El ser humano no es una máquina de producción infinita, necesita el descanso, necesita la reconexión con la fuente, necesita recordar que su vida no depende de su propio trabajo obsesivo, sino de la provisión de Jehová. El sábado expresa la realidad del descanso en la creación. El problema ocurre cuando conviertes el sábado en un requisito legalista externo, donde la pregunta no es si estás descansando en el amor de Dios, sino si estás contando los minutos desde la puesta del sol hasta la siguiente puesta del sol. Ahí conviertes el diseño protector en una carga opresiva, exactamente como lo habían hecho los fariseos en el primer siglo. Pero no puedes separar el principio del descanso del día específico que Dios santificó. Génesis dice que Dios descansó en el séptimo día, lo bendijo y lo santificó. No bendijo un principio abstracto de descanso, bendijo un día específico. Y en la ley entregada en el Sinaí, el cuarto mandamiento comienza con la palabra acuérdate, lo que demuestra que no era algo nuevo, sino algo que ya existía. Si admites que el sábado fue hecho por causa del hombre, estás admitiendo que Dios estableció una norma específica para el bienestar del ser humano. Mi punto es que esa norma específica sigue siendo una ley externa escrita que debemos obedecer por amor y por lealtad a la autoridad soberana de Dios. Amar a Dios implica guardar sus mandamientos. El apóstol Juan escribe que este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Tú pareces separar el amor de la norma escrita, como si fueran dos cosas contrapuestas,
cuando en realidad la norma escrita es la definición exacta de lo que significa amar. Sin los mandamientos delimitando el camino, el amor se convierte en un sentimiento difuso e hipersubjetivo donde cada persona decide lo que es amar. Ahí hay un presupuesto en tu planteamiento que necesito desarmar, porque estás asumiendo que yo estoy separando el amor de la ley, cuando mi argumento es precisamente todo lo contrario. El amor no es un requisito para cumplir la ley, el amor es la sustancia misma de la ley. No son dos cosas que se juntan, son la misma realidad en diferentes niveles de manifestación. Cuando Jesús fue interrogado sobre cuál era el gran mandamiento de la ley, no dio un mandamiento ritual ni citó una regla técnica. Citó dos pasajes del Pentateuco: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego añadió algo categórico: de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La palabra griega que usó es krematai, que significa literalmente cuelgan de. Es la imagen de un tapiz colgado de dos soportes. Si quitas el amor, la ley se desploma y se convierte en legalismo muerto. Mi crítica a tu postura es que tratas a los 10 mandamientos como si fueran las vigas maestras y al amor como la pintura que los decora. Pero Jesús invierte completamente ese orden: el amor es la estructura fundamental, y los mandamientos específicos son simplemente aplicaciones del amor a las distintas relaciones de la vida humana. No matas porque amas la vida de tu prójimo, no cometes adulterio porque amas y respetas el pacto con tu cónyuge, no robas porque confías en la provisión de la fuente y amas el bienestar de los demás. Cuando el amor reina en el corazón restaurado, no necesitas una regla que te prohíba matar, porque la sola idea de destruir la vida te resulta absolutamente repugnante. Todo eso suena muy bien en la teoría, pero volvemos a la realidad de nuestra condición humana. Mientras estemos en este cuerpo mortal, la ley escrita actúa como una salvaguarda indispensable. Mencionaste el pasaje de Romanos capítulo 2, donde el apóstol Pablo habla de las naciones que no tienen la ley escrita, pero hacen por naturaleza las cosas de la ley porque demuestran la sustancia de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Pero en ese mismo libro de Romanos, Pablo dice que él no habría conocido el pecado si la ley no hubiera dicho: no codiciarás. Es decir, la ley escrita fue el instrumento objetivo que le reveló su verdadera condición moral. Si nos quedamos únicamente con la idea de que la ley es un principio interno de amor, perdemos el diagnóstico objetivo del pecado. El pecado es la transgresión de la ley, como define el apóstol Juan. Si no hay un estándar legal claro, definido y escrito, la noción misma de pecado se vuelve borrosa. Por eso mantengo que la ley entregada en el Sinaí, en sus 10 mandamientos, es el estándar inalterable que juzgará a toda la humanidad. La gracia de Dios no viene a abolir ese estándar, sino a darnos el poder mediante su Espíritu para obedecerlo tal como está escrito. Fíjate bien en la cita que acabas de hacer de Romanos, porque ese mismo texto demuestra la debilidad de la posición legalista si no se entiende la dinámica del diseño operativo. Cuando Pablo dice que él no habría conocido la codicia si la ley no dijera no codiciarás, nota qué mandamiento está citando: el 10º. La codicia no es un acto externo, es un deseo interno, una actitud del corazón. Las leyes humanas condenan el robo, que es la acción externa, pero ninguna ley humana puede condenar la codicia, porque nadie puede juzgar lo que pasa dentro del corazón de otro. Cuando Dios incluye no codiciarás en el Decálogo, está demostrando que la ley divina no opera como un código legal humano. Está apuntando directamente a la salud del motor interno, al corazón. La ley escrita le mostró a Pablo que aunque externamente parecía un fariseo impecable que cumplía todos los ritos, internamente su corazón estaba descalibrado, lleno de codicia y desconectado del amor verdadero. La ley escrita sirve para diagnosticar la enfermedad, correcto, pero la enfermedad no es simplemente haber quebrantado un estatuto administrativo en los cielos. La enfermedad es que el corazón no está funcionando según el diseño de la fuente. La transgresión de la ley es la desalineación con la realidad de Dios. Si ves el pecado simplemente como la infracción de un reglamento, la solución parece ser simplemente portarse bien y no romper la regla. Pero si ves el pecado como un estado de desintegración y muerte moral por desconexión de la fuente, comprendes que la única solución es una recreación, una regeneración completa del ser. Pero es que los adventistas no enseñamos que la solución sea portarse bien por esfuerzo propio. Eso sería salvación por obras, y nosotros rechazamos decididamente eso. Creemos que la salvación es únicamente por la fe en el sacrificio de Jesús en el madero. Lo que sostenemos es que la consecuencia de la fe genuina es la obediencia a los 10 mandamientos. El profeta Jeremías, en el capítulo 31, habla del nuevo pacto y dice claramente: pondré mi ley dentro de ellos y en su corazón la escribiré. Pregunto, ¿cuál es la ley que Dios promete escribir en el corazón en el nuevo pacto? No es una ley nueva, ni una ley vaga, es la mismísima ley moral que antes estaba en tablas de piedra.
La diferencia no radica en el contenido de la ley, sino en el lugar donde se escribe. En el viejo pacto estaba afuera, en piedras, y el pueblo prometió obedecer en sus propias fuerzas y fracasó. En el nuevo pacto, la misma ley es grabada por el Espíritu en el corazón, dándonos el deseo y el poder para guardarla. Por lo tanto, los 10 mandamientos siguen vigentes en cada uno de sus puntos, incluyendo el sábado. Cambiar el lugar donde se escribe la ley no cambia el contenido de la ley. Ese argumento parece muy sólido a simple vista, pero contiene un presupuesto que no has demostrado y que genera una contradicción seria. Tú asumes que cuando Jeremías habla de la ley escrita en el corazón, se refiere mecánicamente a repetir la letra exacta del código sinaítico, incluyendo todas las estipulaciones temporales del pacto antiguo. Pero analicemos la metáfora de escribir en el corazón. ¿Qué significa que una ley esté escrita en las tablas del corazón? Significa que las acciones ya no son el resultado de un código externo que te presiona desde afuera, sino el resultado del movimiento espontáneo de tu propia naturaleza renovada. Cuando un músico profesional toca el piano con maestría, no está pensando en la regla número 4 del manual de teoría musical, la música fluye de su interior porque ha internalizado los principios de la armonía. Si el músico tiene que detenerse a leer cada nota y revisar las reglas del manual, sigue siendo un principiante. La ley escrita en piedra era para principiantes espirituales, para un pueblo en infancia espiritual que necesitaba barreras externas. La ley en el corazón es la restauración de la naturaleza humana para que el amor fluya de manera espontánea. Y cuando el amor fluye espontáneamente, cumples la esencia de la ley sin estar sometido al régimen de la letra que mata, como dice Pablo en 2 de Corintios capítulo 3. Al insistir en que el contenido es idéntico en su forma literalista externa, estás tratando de meter la vida del nuevo pacto dentro del molde rígido del viejo pacto. No puedo aceptar que los 10 mandamientos sean solo para principiantes espirituales o un molde temporal. Eso implicaría que antes del Sinaí no había ley moral, o que en el cielo no existe un estándar de justicia. La Biblia enseña que la ley de Dios es el fundamento de su trono. Si dices que la letra mata y usas eso para descartar la observancia literal de los mandamientos como el sábado, estás usando a Pablo contra el mismo Pablo. El mismo apóstol que escribió sobre la letra que mata también escribió en Romanos capítulo 7 que la ley es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. Él mismo dijo, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. ¿Cómo puedes decir que confirmamos la ley si al mismo tiempo sostienes que la observancia de sus mandamientos específicos ya no es requerida porque ahora todo es un principio interno de amor? Si el amor elimina la especificidad de los mandamientos, entonces el amor se vuelve un concepto abstracto que cada quien llena con el contenido que le conviene. No, Jorge, no estoy diciendo que el amor elimine la especificidad, ni estoy descartando la ley de Dios. Estoy redefiniendo qué es la ley desde una perspectiva ontológica y no meramente legalista. Vamos a desglosar ese pasaje de Romanos 7 que acabas de citar. Pablo dice que la ley es santa, justa y buena. ¿Por qué es santa, justa y buena? Porque refleja el carácter de Jehová, que es la fuente del amor y de la vida. Pero en ese mismo capítulo, Pablo explica la tragedia del hombre bajo la ley externa, el mandamiento que era para vida resultó en muerte porque el pecado usó el mandamiento para engañarlo y matarlo. La ley externa, por perfecta que sea, no puede impartir vida a un cadáver espiritual. Si pones un letrero que dice prohibido pasar frente a un niño rebelde, el letrero no crea la rebelión, pero la estimula porque la naturaleza caída busca la autonomía. Lo que la fe confirma no es el legalismo de guardar un código externo para ganar puntos ante Dios, sino el propósito final de la ley, que es llevarnos a la alineación completa con el diseño de Dios. Y la verdadera alineación con ese diseño solo ocurre cuando estás unido a Jesucristo, quien es la imagen misma del Dios invisible. Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle su pleno significado, a mostrar en su propia vida humana cómo se ve el diseño operativo natural en acción. Cuando ves a Jesús, no ves a un hombre obsesionado con cumplir regulaciones minuciosas de manera rígida, ves a un hombre en quien el amor a Jehová y el amor al prójimo fluían de manera constante, perfecta y soberana. Concuerdo en que Jesús es el ejemplo perfecto de obediencia, pero no olvides que Jesús mismo guardó la ley escrita en todos sus detalles. Él guardó el sábado según su costumbre, como dice el Evangelio de Lucas, y declaró en el Sermón del Monte que ni una jota ni una tilde pasaría de la ley hasta que todas las cosas fueran cumplidas. Si el mismísimo Hijo de Dios, en su humanidad, rindió homenaje a la ley escrita y obedeció los mandamientos específicos, ¿por qué nosotros deberíamos aspirar a un tipo de espiritualidad que pretende estar por encima de los mandamientos escritos? Afirmar que el amor reemplaza la necesidad de guardar la letra de los mandamientos es un paso muy peligroso hacia el antinomismo,
donde cada quien termina haciendo lo que bien le parece bajo el pretexto de que actúa movido por el amor. Historia tras historia demuestra que cuando la congregación cristiana pierde de vista la ley objetiva de Dios, cae en la confusión moral. La ley escrita es el ancla inamovible que nos protege de los engaños de nuestros propios sentimientos. Tu observación sobre Jesús es fundamental, pero nuevamente debo señalarte la falla en tu deducción. Jesús guardó la ley, sí, pero ¿cómo la guardó? La guardó como lo hacían los escribas y fariseos de su época, que representaban el modelo de observancia legalista externa. Absolutamente no. Jesús quebrantaba constantemente las interpretaciones legalistas del sábado que los líderes religiosos habían construido. Él sanaba en sábado, permitía que sus discípulos arrancaran espigas para comer, y cuando lo acusaban de violar el sábado, su respuesta era demoledora: mi Padre hasta ahora trabaja, y yo trabajo. Jesús estaba demostrando que el verdadero sábado no era la inactividad supersticiosa o el cumplimiento de un tabú de 24 horas, sino la actividad incesante del amor y de la misericordia restauradora de Dios. Para los fariseos, la ley era un fin en sí misma; para Jesús, la ley era el medio para manifestar el amor del Padre. Y respecto a tu temor sobre el antinomismo, te muestro la inconsistencia de ese temor. El antinomismo es la ausencia de ley, la anarquía. Pero el diseño operativo natural no es la ausencia de ley, es la presencia de la ley suprema, la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Si un pez nada en el agua porque ese es su elemento natural, no está siendo antinómico respecto a las leyes del agua, está viviendo en su diseño. El hombre que ama genuinamente según el diseño de Dios no necesita una norma que le ordene no matar, no porque esté por encima de la ley, sino porque la ley de la vida ha saturado su ser a tal punto que la violencia es incompatible con su existencia. Pero Gerardo, estás hablando del pez en el agua como si el ser humano actual estuviera en su estado original en el Edén. Estamos caídos. Nuestra naturaleza está corrompida. Un pez en el agua actúa por instinto porque su naturaleza no se ha corrompido. Pero el ser humano no tiene el instinto del amor divino de forma natural tras la caída. Nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas, y perverso, como bien dijo el profeta Jeremías. Por eso la analogía del pez o de la gravedad falla en el estado presente. Necesitamos la ley objetiva, escrita, externa y tajante que nos diga esto harás y esto no harás, precisamente porque nuestro diseño operativo natural está profundamente dañado. Confiar en que un ser humano caído fluya espontáneamente en el amor sin el freno y la guía de la ley escrita es una ilusión peligrosa. Es pretender que estamos sanos cuando todavía estamos enfermos. Por eso la congregación cristiana necesita predicar la validez permanente de los 10 mandamientos como la norma universal de juicio. Me alegra profundamente que hayas tocado el punto de la caída y de la naturaleza dañada, porque esa es precisamente la piedra angular de todo este debate y la razón por la cual el capítulo 4 de nuestro análisis es tan vital. Tienes toda la razón al decir que el ser humano caído no puede fluir espontáneamente en el amor por sus propias fuerzas. Jamás he dicho lo contrario. La naturaleza humana apartada de la fuente está moralmente muerta, descalibrada y en proceso de deterioro continuo. Pero responde a esto con honestidad: ¿puede la ley escrita en tablas de piedra sanar esa naturaleza dañada? ¿Puede una lista de prohibiciones escritas en un libro impartir el amor que le falta al corazón caído? El apóstol Pablo responde con un rotundo no en la carta a los Gálatas: si se hubiera dado una ley capaz de impartir vida, entonces la justicia sería verdaderamente por medio de la ley. La ley escrita no puede sanar al enfermo, solo puede certificar que el paciente está terminalmente enfermo. Por eso, presentar la ley escrita como el remedio o como la meta suprema es un error fatal. El remedio no es apretar los dientes y tratar de obedecer un código externo. El remedio es la reconexión con la fuente de la vida mediante el Hijo primogénito. Solo cuando la criatura se reconecta a la fuente, el diseño original empieza a ser restaurado. La ley escrita es el diagnóstico, la reconexión con Jehová por medio de Jesús es la cura que restaura el diseño operativo natural. Nadie en la congregación cristiana adventista sostiene que la ley sea la cura. Siempre hemos enseñado que la ley es el diagnóstico y Cristo es el médico. Pero una vez que el médico te sana, ¿qué te dice? Te dice: no vuelvas a pecar. ¿Y qué es el pecado? La transgresión de la ley. Así que el sanado regresa a la ley, no para sanarse, sino como la regla de vida de alguien que ya ha sido restaurado. Mi punto de fricción contigo no es si la ley salva o no, sino si la ley escrita sigue siendo la norma obligatoria para el creyente sanado. Tú insistes en hablar de la ley como una dinámica interna de amor que de alguna manera trasciende las formas escritas, mientras que yo sostengo que el creyente sanado expresará su amor guardando de forma literal y gozosa cada uno de los 10 mandamientos escritos, incluyendo el descanso sabático.
Si el amor es la sustancia de la ley, entonces el amor siempre se expresará dentro de los rieles de los 10 mandamientos, nunca fuera de ellos ni modificando su forma expresa. Ahí es donde tu lógica tropieza con una paradoja insuperable. Si dices que el sanado regresa a la ley escrita para usarla como una regla externa que debe seguir al pie de la letra, estás convirtiendo la vida cristiana en una carrera interminable de conformidad externa, donde el criterio supremo sigue siendo el código escrito y no la transformación de la naturaleza. Pero el nuevo pacto no es la vieja obediencia con un nuevo motivo, es una nueva creación. Pablo lo dice con absoluta claridad en Romanos capítulo 7, pero ahora hemos sido liberados de la ley, habiendo muerto a aquello que nos tenía sujetos, para que sirvamos en la novedad del Espíritu y no en la vejez de la letra. Observa el contraste que hace el apóstol, novedad del Espíritu contra vejez de la letra. Si la vejez de la letra fuera el camino para el sanado, Pablo se habría contradicho abiertamente. La letra representa el mandato externo que te exige desde afuera, el Espíritu representa la vida interna de la fuente que se expresa espontáneamente desde adentro. Cuando estás unido a la fuente, no necesitas que una norma te recuerde constantemente que debes amar a Dios o no dañar a tu prójimo, porque la naturaleza del amor vive en ti. Los rieles no son los que mueven al tren, los rieles solo marcan el camino por donde el motor se desplaza. Tú estás tan preocupado por los rieles que te olvidas de que sin el motor de la vida divina, el tren no se mueve ni un centímetro. Pero un tren fuera de los rieles se descarrila y se destruye, por más potente que sea su motor. El motor es la fe y el espíritu, pero los rieles son los 10 mandamientos. Si quitas los rieles diciendo que el motor es tan perfecto que ya no los necesita, el tren termina en el abismo del autoengaño. Mira a tu alrededor en el mundo supuestamente cristiano, cuánta gente afirma tener el espíritu, fluir en el amor y estar reconectada con la fuente, mientras quebrantan abiertamente los mandamientos de Dios, rechazan el sábado, aprueban estilos de vida que la Biblia condena y viven en una subjetividad moral absoluta. Eso es lo que ocurre cuando le dices a la gente que la ley escrita es la vejez de la letra y que ahora solo importa el principio interno. Los 10 mandamientos son los rieles divinos que protegen al tren de descarrilarse. El amor auténtico nunca destruirá los rieles ni pretenderá volar sin ellos. Esa analogía del tren descarrilado es reveladora, pero déjame mostrarte dónde falla. Si el tren necesita rieles externos de piedra para no descarrilarse, es porque el tren no tiene un sistema de dirección interno. Pero la promesa del Evangelio es que la mente de Cristo nos es dada, que recibimos un corazón de carne en lugar de un corazón de piedra. El tren celestial no es un vehículo torpe que se descarrila si no hay paredes de piedra a los lados, es una creación viva que tiene la dirección perfecta del Espíritu inscrita en su propio ser. Y respecto a la confusión moral que mencionas en el mundo religioso, estoy de acuerdo en que existe, pero esa confusión no ocurre porque la gente haya entendido el diseño operativo natural del amor, sino precisamente porque no lo ha entendido. La gente confiesa con los labios un amor sentimental, carnal y egoísta, no el amor que procede de Jehová. El amor de la fuente es santo, es puro, es buscador de la verdad y de la justicia. La solución a la apostasía no es regresar al legalismo del antiguo pacto ni imponer regulaciones externas, sino guiar a las personas a una reconexión real, profunda y ontológica con la fuente por medio del sacrificio de Jesús. El fariseísmo es tan destructivo como el antinomismo. Los fariseos tenían los rieles de piedra pulidos, perfectos, y sin embargo estaban tan descarrilados que terminaron asesinando al Hijo de Dios. Eso te demuestra que tener los rieles escritos no garantiza en absoluto que estés en el camino correcto. Es cierto que los fariseos se equivocaron trágicamente, pero su error no fue obedecer los 10 mandamientos, sino añadir tradiciones humanas y descuidar lo más importante de la ley, como la justicia, la misericordia y la fe, tal como Jesús les reprochó en el Evangelio de Mateo. Jesús no les dijo que tiraran la ley, les dijo, esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Él validó la obediencia externa cuando surge del corazón correcto. No podemos usar las distorsiones de los fariseos para desmantelar la validez de la norma moral objetiva. Si aceptamos tu postura de que la ley es únicamente el diseño operativo de la realidad moral, ¿qué hacemos con los textos bíblicos que hablan expresamente del juicio final según la ley? Santiago dice que seremos juzgados por la ley de la libertad. Pablo dice en Romanos capítulo 2 que Dios juzgará por medio de Jesucristo los secretos de los hombres conforme al Evangelio. Un juicio requiere un estándar jurídico, un código con respecto al cual se determina la culpabilidad o la inocencia. Si no hay un código escrito definitivo, ¿cuál es la norma del juicio celestial? Es fascinante que cites a Santiago al hablar de la ley de la libertad, porque ese mismo término desbarata el concepto de juicio puramente normativo o leguleyo que estás defendiendo. Santiago no la llama el Código Penal Celestial ni los 10 estatutos sinaíticos, la llama la perfecta ley, la de la libertad.
Vamos a analizar qué significa ser juzgados por la ley de la libertad. En un tribunal humano, se te juzga por el grado de conformidad externa que mantuviste frente a un reglamento formal, independientemente de tus motivaciones internas. Pero en el juicio divino, Dios examina lo que realmente eres en lo más profundo de tu ser. La ley de la libertad es el juicio por el cual se revela lo que elegiste ser libremente, si elegiste estar alineado con la fuente de la vida y el amor, o si elegiste la autonomía, el egoísmo y la desconexión. El juicio no es una revisión de un expediente judicial de infracciones cometidas o evitadas como en un sistema de contabilidad, es la manifestación pública de tu condición espiritual real. El que ama ha pasado de la muerte a la vida, dice el apóstol Juan. Ese es el estándar del juicio. ¿Hay vida divina en ti? ¿Reflejas el diseño operativo del amor o estás muerto en tus delitos y pecados? La ley escrita acusará al que no ama porque demuestra su desviación del diseño, pero el juicio final simplemente ratificará la realidad ontológica de cada alma. Siento que estás convirtiendo el juicio de Dios en una especie de proceso biológico o metafísico automático, despojando al juicio de su dimensión soberana y divina. Dios no es simplemente un observador que mira un escáner espiritual para ver si hay vida o no. Dios es el juez personal que decide, condena o justifica. Cuando la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, está usando lenguaje jurídico claro. La paga es un salario, una retribución legal por una violación cometida. Y la salvación se presenta también en términos jurídicos, justificación por la fe, rescate, redención. Jesús pagó nuestra deuda legal en el madero para satisfacer las demandas de la ley. Si la ley fuera solo una descripción del funcionamiento del universo y el pecado solo una descalibración interna, toda la doctrina de la sustitución vicaria en el sacrificio de Jesús pierde su sentido judicial. Si no había una deuda penal que cancelar ante el tribunal del Creador, ¿por qué tuvo que morir Jesús en el madero? Esa pregunta es decisiva y me alegra enormemente que la traigas a la mesa, porque toca el corazón mismo del Evangelio y revela la profunda coherencia del capítulo que estamos analizando. Escucha bien esto, si la muerte de Jesús en el madero fue únicamente el pago de un rescate financiero o penal a un Dios enfurecido cuya justicia exigía sangre para ser pacificada, entonces estás presentando a Jehová como un ser cuya justicia opera según una lógica de retribución cruenta y abstracta. Eso se acerca peligrosamente a las teologías paganas donde los dioses debían ser aplacados con sacrificios para calmar su ira. La muerte de Jesús en el madero fue necesaria no para cambiar la actitud de Dios hacia el hombre, sino para demostrar el amor insondable de Dios y la gravedad extrema de la desconexión con la fuente. Jesús asumió las consecuencias últimas de nuestro quebrantamiento del diseño operativo, la muerte, la experiencia aterradora de la desconexión total de la fuente de la vida. Él entró en el abismo de nuestra desintegración moral y física para destruir la muerte y abrir el camino de regreso a la fuente. La sustitución no fue una transacción comercial en un tribunal frío, fue un acto supremo de rescate ontológico donde el primogénito de toda la creación toma el lugar de las criaturas caídas para infundirles nuevamente su vida resurreccional. La deuda no era una cifra de dinero en un libro de contabilidad celestial, la deuda era la muerte inevitable que produce la separación de Dios. Jesús pagó esa deuda sufriendo la muerte en nuestro favor para reabrir el canal de la vida eterna. Aprecio la elevación espiritual con la que expones el sacrificio en el madero, pero no puedes descartar la dimensión penal y jurídica sin hacerle violencia a decenas de textos bíblicos. En el libro de Levítico, en los sacrificios del santuario terrenal que prefiguraban el sacrificio de Cristo, el pecador ponía su mano sobre la cabeza de la víctima, confesaba su pecado y la víctima moría en su lugar. Había una transferencia legal de culpa. La sangre derramada expiaba el pecado ante el altar de Jehová. El apóstol Pablo usa el término propiciación en Romanos capítulo 3, lo que implica claramente la satisfacción de las demandas de la ley divina. La justicia de Dios no es una sed de sangre pagana, es el mantenimiento del orden moral del universo. Dios no puede simplemente pasar por alto la transgresión de su ley sin que su justicia sea vindicada. Si Dios perdonara el pecado sin que la norma legal fuera satisfecha, el gobierno del universo se basaría en la impunidad. Por eso la ley escrita, en su aspecto penal, exigía la muerte del transgresor, y Cristo satisfizo plenamente esa exigencia legal en el madero. Examinemos esa premisa de la satisfacción legal con la misma rigurosidad. Si dices que la justicia de Dios no permite perdonar sin que se satisfaga una demanda punitiva externa, estás sometiendo a Dios a una regla de justicia abstracta que está por encima de él mismo, como si Dios tuviera que pedirle permiso a una justicia impersonal para poder manifestar su misericordia. Pero Dios no está sujeto a una ley de justicia abstracta, la justicia es la forma en que su amor protege la vida y la verdad.
En los sacrificios del antiguo santuario, la transferencia de la culpa y el derramamiento de sangre no eran un pago para calmar a Dios, sino una lección gráfica para el ser humano sobre el costo mortal del pecado. El pecador veía morir al animal inocente y comprendía una verdad ontológica aterradora: el pecado destruye la vida, la desobediencia es incompatible con la existencia. Toda la tipología del santuario estaba diseñada para educar la conciencia humana y señalar el medio por el cual Dios limpiaría y restauraría el corazón del hombre, no para cambiar la mente de Dios. En el sacrificio de Jesús, Jehová estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no reconciliándose a sí mismo con el mundo. Dios no es la víctima de una ira que necesita ser aplacada, Dios es la fuente que se entrega en su Hijo para rescatar a la creación de la muerte inevitable que produce violar el diseño de la vida. Pero la ley de Dios es el reflejo de su carácter, y si el carácter de Dios es perfecto, su ley también tiene que ser perfecta e inalterable. Si el pecado destruye la vida, es justamente porque el pecado es la rebelión contra la voluntad del Creador expresada en su ley. No entiendo por qué insistes en ver una tensión entre la ley escrita como estándar soberano y la ley como diseño interno. Para mí, son dos caras de la misma moneda. Dios creó el universo con un diseño perfecto, y luego reveló ese diseño de forma clara y explícita a través de su ley escrita para que no hubiera dudas. Obedecer la ley escrita es operar según el diseño, violar la ley escrita es arruinar el diseño. Si la congregación cristiana enseña que la ley escrita ya no tiene vigencia obligatoria porque ahora nos guiamos por un principio interno de amor, el resultado inevitable es la tibieza, el compromiso con el mundo y el olvido de los mandamientos distintivos como el sábado. ¿Por qué no mantener ambas dimensiones en perfecta armonía en lugar de restar importancia al código escrito? Te voy a explicar exactamente por qué no se pueden simplemente mezclar ambos enfoques como dos caras de una misma moneda, y por qué tu posición termina generando una distorsión profunda aunque no lo pretendas. Cuando dices que la ley escrita es la norma objetiva y que el amor es simplemente el motivo para cumplir esa ley escrita, estás manteniendo la primacía de la letra sobre el espíritu. El problema de fondo es cuál de las dos cosas es la realidad primordial y cuál es el instrumento derivado. Si la realidad primordial es el código escrito, entonces la relación del hombre con Dios sigue siendo fundamentalmente legal, normativa y exterior. El ser humano pasa toda su vida mirando un texto en piedra o en papel para verificar si cada una de sus acciones encaja con la regulación formal, lo que genera inevitablemente culpa, ansiedad, orgullo farisaico o desesperación. Pero si la realidad primordial es el diseño operativo interno, el amor agape inyectado por el Espíritu de Dios en el alma, entonces la ley escrita se reconoce por lo que realmente es: una descripción pedagógica, un tutor temporal que nos señala la belleza del diseño original y nuestra necesidad de la fuente. Cuando estás verdaderamente conectado a la fuente, el amor no es un motivo para intentar cumplir una regla difícil, el amor es la vida misma de Dios manifestándose en ti. Las acciones justas ya no son el esfuerzo por alinearte con una norma externa, sino el fruto natural e ineludible de un árbol sano. Un árbol de manzanas no da manzanas porque hay un letrero clavado en su tronco que le exige dar manzanas, da manzanas porque esa es su naturaleza viva. Esa analogía del árbol de manzanas es bellísima, pero tiene una falla drástica cuando la aplicas al ser humano en el mundo real. Un manzano no tiene libre albedrío. No puede decidir dejar de ser manzano ni puede engañarse a sí mismo pensando que está dando manzanas cuando en realidad está dando espinos. El ser humano, en cambio, tiene una mente racional, una voluntad libre y una capacidad asombrosa para el autoengaño. Si confiamos únicamente en la supuesta naturaleza viva interna, podemos terminar llamando amor a cosas que contradicen directamente la voluntad revelada de Dios. La historia bíblica está llena de personas que creían estar sirviendo a Dios con intenciones supuestamente puras, mientras violaban los mandamientos explícitos de Jehová. Por eso Dios, en su infinita sabiduría, no nos dejó solo con un impulso interno, sino que nos dio una norma externa inmutable, la Biblia y los 10 mandamientos. La norma externa es el freno de mano contra el subjetivismo humano. Tú pareces asumir que tener una norma externa genera ansiedad o legalismo, pero para el creyente que ama a Dios, la norma externa es una guía clara que trae paz y certeza moral. El salmista no sentía ansiedad al contemplar la ley, él exclamaba: «¿Cuánto amo yo tu ley?» Todo el día es ella mi meditación. Permíteme responder a esa objeción sobre el libre albedrío y el autoengaño, porque precisamente toca el punto con el que concluye el capítulo 4 y sirve de puente perfecto para lo que viene después. Tienes toda la razón en que el ser humano tiene libre albedrío y una capacidad enorme para el autoengaño. Precisamente por eso es que la obediencia no puede ser un acto de programación automática como el de la manzana en el árbol. El amor genuino requiere libertad, y la libertad exige la capacidad de elegir conscientemente.
pero donde tu argumento falla es en creer que una norma externa por sí sola puede prevenir el autoengaño o garantizar la verdadera fidelidad. Los líderes religiosos del tiempo de Jesús tenían la norma escrita de la manera más detallada y obsesiva imaginable, meditaban en ella todo el día, y aún así usaron la misma ley escrita para condenar al Creador de la vida. Su conocimiento de la letra no los libró del autoengaño más horrendo de la historia. ¿Por qué? Porque adoraban a la ley en lugar de permitir que la ley los guiara a la fuente de la ley. La norma externa sin la vida interna se convierte en la herramienta perfecta de la justicia propia y de la ceguera espiritual. La verdadera salvaguarda contra el autoengaño no es aferrarse a la letra de un código externo, sino la rendición continua del corazón ante Jehová, permitiendo que su Espíritu ilumine nuestra conciencia y recalibre nuestra mente conforme a la verdad manifestada en Jesucristo. No podemos culpar a la ley perfecta de Dios por la ceguedad de los fariseos, el problema no era la ley, sino la hipocresía de sus corazones. Pero volviendo al punto central de nuestro debate, si la ley divina es el diseño operativo natural, ¿cómo encaja en tu esquema el mandato original en el jardín del Edén? Dios le dijo al hombre que podía comer de todos los árboles, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no debía comer, porque el día que de él comiera, ciertamente moriría. Ese mandato sobre el árbol no era una ley de la física, ni era algo deducible del diseño biológico del ser humano. Era una prueba de obediencia pura y simple frente a una orden explícita del soberano. Comer una fruta de un árbol en sí mismo no era un acto inmoral por naturaleza biológica, se volvió mortal únicamente porque Dios lo había prohibido explícitamente. ¿No demuestra esto que en el corazón de la relación entre Dios y el hombre siempre ha existido la exigencia de someterse a la autoridad soberana de una ley dada externamente? Ese es un punto brillante, Jorge, y te agradezco que lo traigas porque revela precisamente el engranaje profundo de todo nuestro análisis. La prohibición del árbol del conocimiento del bien y del mal no fue una prueba arbitraria para ver si el hombre agachaba la cabeza ante un mandato caprichoso del soberano. Era la revelación gráfica del diseño mismo de la libertad y de la vida. El árbol del conocimiento del bien y del mal representaba el límite de la criatura, la realidad ontológica de que el ser humano no es la fuente de la verdad ni tiene la capacidad de definir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo sin arruinar su propio ser. La vida del ser humano dependía de mantenerse conectado a Jehová, reconociendo que Dios es la única fuente de la vida y del conocimiento moral. Comer del árbol no fue simplemente desobedecer una regla arbitraria de un catálogo de prohibiciones, fue la decisión trágica del ser humano de independizarse de la fuente, de reclamar para sí la autonomía moral, de querer convertirse en su propio Dios. Al cortar el cordón umbilical con la fuente, el resultado natural e inevitable fue el deterioro, la corrupción de la naturaleza y la muerte. El árbol demostraba que la obediencia no era una imposición externa para limitar al hombre, sino el mecanismo necesario para mantener voluntariamente la armonía del diseño original. La prohibición protegía al hombre de la autodestrucción. Y es fascinante ver cómo esa misma prueba original muestra que cuando el hombre eligió la autonomía, rompió el diseño operativo natural de su ser. Veo lo que intentas hacer con la explicación del Edén, pero sigo viendo un hilo conductor ininterrumpido a lo largo de toda la historia bíblica. Dios siempre da mandamientos explícitos, claros y verbales, y exige que su creación lo respete por amor y reverencia a su autoridad. En el Edén fue el árbol, en el Sinaí fueron los 10 mandamientos. En la congregación cristiana son las enseñanzas de Jesús y los apóstoles. Para mí, la ley como diseño interno y la ley como estatuto escrito soberano no se excluyen mutuamente, se complementan. La ley escrita me muestra la voluntad explícita de Dios. La gracia y el Espíritu me dan la capacidad de cumplirla con gozo. Si mantienes esa armonía, no tienes por qué relativizar el sábado, ni quitarle peso al aspecto judicial del juicio, ni convertir el sacrificio en el madero en una simple lección de biología espiritual. Creo que tu postura corre el riesgo de intelectualizar tanto el concepto de la ley que termina diluyendo la obediencia práctica que Dios espera de sus hijos en cosas tan concretas como la observancia del cuarto mandamiento. Entiendo tu preocupación por mantener lo que percibes como una obediencia concreta y práctica, pero te pido que consideres las consecuencias lógicas finales de la posición que defiendes. Si insistes en que la ley divina es primariamente un código soberano escrito y que la justicia es la aplicación de sanciones judiciales retributivas, terminas inevitablemente en un modelo teológico donde la relación con Dios está regida por el temor al castigo o por la búsqueda de una rectitud legalista. Conviertes a la congregación cristiana en un tribunal y a la vida de fe en una inspección constante de expedientes. Pero cuando comprendes que la ley de Jehová es perfecta porque restaura el alma, que es la gravedad espiritual del universo, que expresa el diseño de amor del Padre, y que fue dada no para imponer cadenas sino para mostrarnos el camino de regreso a casa, la relación cambia radicalmente.
Ya no obedeces para cumplir con una norma externa y sentir la seguridad farisaica de que estás en regla con el código, obedeces porque amas a la fuente de la vida, porque has comprendido cómo funciona la realidad, y porque tu corazón restaurado no desea otra cosa que fluir en perfecta armonía con el diseño de tu Creador. No hay mayor seguridad ni mayor obediencia práctica que la que brota espontáneamente de un corazón que ha sido recreado a la imagen del Hijo unigénito. Te reconozco que la visión que presentas tiene una coherencia interna innegable y que busca proteger el amor de Dios como el motor supremo de toda la creación, lo cual es profundamente valioso. Sin embargo, como adventista, no puedo abandonar la convicción de que los 10 mandamientos, tal como fueron entregados en el Sinaí y ratificados por la vida de Jesús, son el estándar objetivo, inmutable e inalterable que permanecerá por toda la eternidad. Creo que Dios ha dejado un remanente en el tiempo del fin cuya característica distintiva es precisamente esa: los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. No veo contradicción entre amar a Dios con todo el corazón y ser estrictamente fiel a la letra del sábado o de cualquiera de los otros 9 mandamientos. Para mí, la fidelidad al mandamiento escrito en cada uno de sus detalles es la prueba de fuego de que nuestro amor no es un mero sentimiento o una teoría filosófica, sino un amor genuino manifestado en la sumisión alegre a la autoridad soberana de nuestro Creador. Respeto profundamente tu sinceridad y la pasión con la que defiendes lo que crees, y precisamente esa honestidad intelectual es lo que hace que estas conversaciones sean tan valiosas entre nosotros. Al final de este recorrido, el nudo gordiano que cada uno debe resolver es si la ley es un código externo al que nos sometemos para no ser castigados o para demostrar lealtad formal, o si es la descripción divina de la vida misma, el diseño operativo natural del ser humano creado a imagen de Dios. Para mí, el Evangelio es la gloriosa noticia de que Jehová no vino a ofrecernos una enmienda a nuestro sistema legal, ni a darnos más fuerza muscular moral para cumplir una lista de reglas de piedra, sino a devolvernos a su presencia, a reconectarnos con su vida inagotable por medio de su Hijo, y a escribir su ley de amor en lo más profundo de nuestras mentes y corazones. Cuando eso ocurre, la ley deja de ser una pesada carga externa o un catálogo de inspección y se convierte en lo que siempre estuvo destinada a ser: el canto espontáneo de una criatura restaurada que ha vuelto finalmente a su hogar.